Pues nos encontramos aquí en el colegio Bachilleres Manuel Chavarría, plantel 16. Pues ¿de qué vamos a hablar? Vaya, vamos a hablar sobre las drogas, más que nada en los jóvenes. Vamos a entrevistar a 4 profesores que trabajen aquí en este plantel y pues a continuación pues verán las entrevistas y el motivo de las drogas. Muy buenos días. El día de hoy estamos con la maestra Nancy Chavarría Arellano. Bueno, cuéntanos de qué soy yo. Bueno, yo soy psicóloga de formación de la UNAM. Tengo una maestría en educación media superior en el área de psicología y pues trabajo aquí en Bachilleres en el área de orientación. Damos clases de sexualidad y orientación vocacional en el nuevo programa y atendemos en cubículo las necesidades que se vayan dando sobre rendimiento escolar o alguna situación que tengan las y los estudiantes. Ok, bueno, si nos permite darle unas preguntas. Nuestro tema son las adicciones y bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué surgen las adicciones? Pues una adicción viene a partir de un comportamiento compulsivo hacia algo, ya sea sustancias o conductas, ¿no? Podría ser desde ludopatía, que sería como estar jugando, estar en redes sociales o consumo de algún tipo de sustancias, alcohol, cigarro, marihuana. Lo que hace biológicamente el cerebro, que genera una compulsión o se vuelve necesaria ese tipo de sustancia o conducta para que la persona se pueda sentir bien. O sea, a partir de ese comportamiento es que se genera una adicción. Ok. Bueno, ¿usted cree que desde los cuántos años empiece como a empezar estas como pues la adicción, ¿no? No hay una edad en específico. Más bien, a veces influye mucho el entorno donde está la persona y las circunstancias por las cuales está pasando, así como sus necesidades. O sea, ha habido niños que tienen 7, 8 años y ya son adictos, ¿no? O papás, mamás que estaban embarazadas, gestando o consumían y nacen niños con algún tipo de adicción. Entonces, más bien una edad específica no lo existe, sino las circunstancias o el medio donde está la persona que tiende a ser vulnerable es como puede generar algún tipo de adicción. Ok, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué consecuencias tiene drogarse en el ámbito académico? Tiene muchas consecuencias. Nosotros estamos compuestos por varias esferas. La parte biológica, la psicológica, social. Entonces, todo lo que permee un área de nosotros va a afectar a las demás. Entonces, por ejemplo, alguien que consume, casi siempre su comportamiento tiende a cambiar. Su atención, su memoria, el cómo socializa, a veces se tiende a aislar, a veces deja de dormir de manera regular, sus hábitos se modifican, tiende a aislarse. La memoria a largo plazo, cuando tú sigues consumiendo, la memoria lo que va a hacer va a retener menos. Supongamos alguien que consume marihuana. A la larga la retención o el estar presente en el momento pues va a ser cada vez menor. Entonces, alguien que está consumiendo de manera constante, sí o sí va a afectar su rendimiento académico, porque posiblemente ya no le va a interesar entrar a clases, posiblemente ya no va a hacer las tareas, si entra en un estado inconveniente, pues la atención por supuesto que no la va a ver y se le va a olvidar lo que haya presenciado en ese momento o se va a conjuntar con recuerdos que no son verdaderos. Entonces, el consumir sustancias sí o sí afecta el rendimiento escolar. Ok, ¿usted cuál cree que es como el cuál es el problema que puede generar como el que una persona consuma pues alguna droga o alguna sustancia? El por qué se enganchan al consumir algún tipo de sustancia o en alguna adicción tiene que ver con, primero, la falta de conocimiento, sobre todo de las emociones. De repente no saber cómo te sientes, cuáles son tus cualidades, cuál es tu proyecto de vida. Si nada más te centras en lo negativo, entre comillas, ¿no? O tus áreas de oportunidad, pues eso puede generar
una perspectiva negativa de lo que eres tú. Aunado a eso, pues el no sentirse apoyados por sus vínculos primarios, llámese cuidadores o amigos, el sentir el rechazo social, el querer experimentar, a veces también puede ser uno de los pasos por los cuales tú puedes caer en algún tipo de adicción. Todos esos aunados, más la experiencia de vida que han tenido y la falta de habilidades referente al autoconocimiento, a la comunicación, porque también a veces son personas que les cuesta trabajo como reconocer sus emociones, lo que piensan, o el hablarlo puede generar que caigan en algún tipo de adicción, porque esa conducta o esa sustancia les genera a corto plazo cierta satisfacción. Entonces es por eso que tienden a repetirlas de manera constante. Les permite como salirse de su realidad. Okay. Bueno, la siguiente sería, ¿cómo puede superar las adicciones los adolescentes? Primero, creo que sí o sí se necesita pedir la ayuda. Asumir que estás teniendo un problema, ¿no? Porque cuando tienes algún tipo de adicción, lo primero que vas a decir es, yo no la tengo. O sea, no sé, por ejemplo, yo cuando yo quiera voy a dejar de fumar mota, ¿no? Y la realidad es que no es verdad, ¿no? O yo sigo siendo igual cuando fumo que cuando no fumo. Entonces, primero, el aceptar que estás teniendo una situación de consumo y adictivo, ese es el primer paso. El buscar como ayuda sería como el segundo. Acudir con personas de confianza o especialistas que te puedan ayudar a trabajar la adicción. No sé, por ejemplo, aquí a veces han venido y nosotros les damos seguimiento tanto en la parte académica como en la parte personal. Terapia como tal aquí no se puede dar, pero sí contención, y aparte los canalizamos a centros de integración juvenil, por ejemplo, que es CIJ, y ahí les van a trabajar lo del consumo y aparte, si es necesario, algo psicológico. Y pues no sé, tener como la confianza con sus cuidadores primarios o con sus vínculos, que sepan que no están solos, porque a veces el no acercarse sienten miedo a que van a ser enjuiciados o que van a tener rechazo. Entonces creo que esas serían los principales para poder empezar a trabajar el consumo de algo o la adicción hacia algo. Okay. Bueno, esto es como una pregunta así como de si en el caso como esa persona no se sintiera como apoyada o como que no tiene como el apoyo de su familia para esta parte de las adicciones, o ya es como algo más de que, bueno, otro caso que podría ser el hecho de sacarlos de la escuela, porque creo que también esto es un foco de las adicciones, como ahí se puede ayudar como la parte de que una persona esté sola o con familia. Pues a veces pueden tener familia y su familia no ayuda o no apoya. O sea, por ejemplo, lo saco de la escuela porque ahí me di cuenta que empezó a consumir. Pero si lo saco de la escuela y ahí queda y no lo llevo como a un lugar especializado para que empiecen a ver del por qué se enganchó con algún tipo de sustancia, no estoy ayudándole. O sea, se queda como a la mitad, ¿no? Si hay papás que, por ejemplo, les hemos llamado aquí, les hemos dado la canalización y no apoyan. O sea, es más como el enojo, es más como el no lo hagas, y creo que la familia influye mucho, pero tiene que estar muy presente. O sea, sí es acompañar de la mano, ¿no? Al alumno para que pueda superar como ese tipo de adicción. Habrá otros que, no sé, estando solitos, tal vez las herramientas personales que tienen les pueden ayudar un poco a decir ya no quiero, ¿no? Pero tendríamos que ver el tipo de consumo y el por qué lo hacen. Okay. Bueno, la siguiente sería, ¿es difícil que un adolescente salga de las adicciones? No es difícil. Creo que primero tiene que reconocer que está teniendo un tipo de adicción. Lo vuelve difícil la falta de apoyo. En este caso, pues de los papás, ¿no? Porque son menores de edad. Esa es la parte que lo complica. A veces el aprender a decirle no a las amistades, porque a veces la curiosidad o el consumo viene de personas cercanas que te dijeron ven a probar. Entonces, ¿de qué va a depender si es difícil o no? De la personalidad del estudiante, de las redes de apoyo que tiene para poderlo solventar, y que esté reconociendo que tiene un problema. Si no hay como esas de las tres principales, va a ser muy difícil que puedan
salir de alguna adicción. ¿Usted cree que influye mucho el círculo social en el que esté uno? Sí, influye mucho. ¿Qué es lo que te decía? Si en casa me apoyan, aunque yo tenga recaídas porque las va a ver, voy a sentir que están conmigo, ¿no? Versus con los papás que los mandamos y es así como, pero ¿por qué me hiciste? Y ya no lo debes de hacer, y nada más se queda como en el regaño. Lo mismo pasa con las amistades. De repente, si fue tu consumo con amigos, necesariamente sí o sí vas a tener que alejarte si es que ellos también consumen. Y tus amigos, si tú les dices que ya no, son tus amigos, van a aceptar que ya no quieres consumir o no te van a decir, ay no, sí, hazlo ya esta última vez, ¿no? Entonces el círculo social sí afecta para que puedas salir o para que te metas más. Okay. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué programas existen para, bueno, esto de apoyo a las adicciones, como fundaciones o así? Bueno, como programas, digamos, institucionales, se hizo campañas sobre el tipo y el consumo de drogas. De hecho, no sé si ustedes recuerden que como cuando iban como en cuarto o algo así, se hacían como en varias materias, se hablaban como algún tipo de drogas y tenían que hacer cartelitos o explicar un poquito sobre el tipo del consumo. Y en cuanto a canalizar, trabajamos más de la mano con centros de integración juvenil. CIJ lo que hace es trabajar toda la parte de adicciones. Entonces cuando encontramos un alumno, lo canalizamos y ahí le damos el seguimiento. Ya sea que también los papás busquen de manera por fuera, o ir a esa institución que trabaja, o IAPA, que también es otra institución, que también trata de prevenir el consumo de sustancias, o también tiene talleres o mandan cursos referentes al tema para que pues, nosotros tengamos las herramientas y a la par pues, a los estudiantes se les pueda brindar la atención adecuada. Okay. Bueno, muchas gracias. De nada. Nos encontramos con la profesora Alejandra Ansúrez, jefa de materia de formación laboral. Ok, de formación laboral. A continuación le voy a hacer unas preguntas. El tema, vaya, es sobre las adicciones y las drogas aquí en el Colegio de Bachilleres. La primera pregunta es, ¿por qué surgen las adicciones? Bueno, yo creo que es multifactorial, tanto contexto social, familiar, emocional, pues son básicamente los problemas que tienen los adolescentes con los que se enfrentan. Ok, bueno. La segunda pregunta es, ¿cuál es el detonante para que una persona caiga en las drogas? Yo creo las amistades. Siempre ha sido el detonante el que te ofrezcan y tu situación emocional que tengas y los valores que te hayan fomentado en tu familia. Como las malas influencias. Amigos, exactamente, tu círculo perfecto. de amistades. Perfecto. La siguiente es, ¿cómo puedes superar las adicciones de los adolescentes? Yo creo que la familia juega un papel primordial en este reto que tienen que superar los adolescentes, puesto que si la familia no los apoya es muy difícil, pero bueno, es eso, también apoyo psicológico, profesional, obviamente, y pues también de amigos, o sea, de la sociedad perfecto. misma. ¿Usted cree que es difícil para un adolescente salir de las adicciones? Sí, claro, sí, debe de ser muy difícil porque los adolescentes todavía no tienen la madurez completa, tanto biológica como mental, entonces sus emociones están susceptibles, tienen muchas dudas, entonces es complicado para ellos. Ok, bueno profesora, muchas gracias. Cuídense. Muchas Gracias. gracias a ustedes. Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos con el profesor. Luis Antonio, ¿Usted qué materia da? humanidades y problemas filosóficos. Ok, bueno, nosotros le vamos a hacer una entrevista que será acerca sobre las adicciones. Y bueno, ¿por qué usted cree que surgen las adicciones? Es un problema bastante complejo. Casi siempre se explican a partir de, digamos, de situaciones externas a la persona. Es decir, tiene que ver más sobre el contexto.
Particularmente si una persona no tiene, digamos, un entorno rico en emociones, en experiencias, tiende a buscarlas a través de las sustancias. Esa es una. Pero no solo en las cuestiones del contexto, como las experiencias o las relaciones con otras personas, sino también de manera interna digamos, ciertos padecimientos como la depresión o la ansiedad también potencian el uso de estas sustancias y que generan adicción. Eso sería mi respuesta. Bueno, ¿usted cuál cree que son las consecuencias que tiene un adolescente al drogarse? Son muchas. Potencialmente los adolescentes, los jóvenes, tienen, digamos, esta etapa como de formación en la cual, digamos, sus decisiones, su desempeño, sí les marca el futuro. Entonces, en esta etapa, tener una adicción, una verdadera adicción, literalmente les trunca muchas posibilidades de estudio, de trabajo, pues de salud. Sí, eso. ¿Usted cuál cree que es como el principal factor que un adolescente empieza como a drogarse? Principal factor. Yo creo que es la falta de un entorno sano, de un entorno, pues sí, que puedas llenarles de plenitud. Pienso, por ejemplo, que aquí no hay espacios donde puedan estar ustedes tranquilos, no sé, no hay parques bonitos, no hay como, no sé, por ejemplo, si quieren ir al cine tienen que viajar como media hora, no sé, tienen como pocos espacios en los cuales de verdad ustedes disfrutan de estar cerca y más bien se vuelve como una cuestión, pues eso, de deficiencia de experiencias. Entre más actividades culturales o deportivas tengan, pues más fácil va a ser para ustedes no caer en las drogas porque su vida les va a llenar con lo que tienen, pero pues su realidad es pobre en eso, en experiencias, que no es su culpa. ¿Usted cree que es difícil que un adolescente salga de las adicciones? Sí, es muy difícil. Cuando es una verdadera adicción, sí, ya no es un tema de voluntad, ya es un tema de salud pública y la única manera es a través de los profesionales, pero sí es un tema difícil. Cuando ya es una verdadera adicción, sí es muy difícil, de verdad. ¿Usted cree que el círculo social en el que esté uno influye mucho en esta parte? Sí, quizás es lo que más influye. Las personas con las cuales te relacionas. Yo siempre les digo a mis alumnos que intenten relacionarse con esas personas que les hacen ser más, que les hacen poder más, ser más capaces, y no con esas que les atrasan en la escuela o que les llevan a inducir a ciertos vicios. Eso. Tardes, pues nos encontramos aquí en el plantel 16, bachilleres. Bueno, nos encontramos con el profesor. El maestro Gustavo Martínez Jiménez, jefe de materia de Química, Biología y Actividades Físicas y Deportivas. Ok. Bueno, a continuación le vamos a hacer unas preguntas referente a las drogas. La primera pregunta es, ¿por qué surgen las adicciones en los jóvenes? Más bien habría que preguntarles a los jóvenes cuáles son las necesidades que tienen para acercarse a las drogas. Porque yo creo que si no tuvieran alguna necesidad, cualquiera que está fuera no los estaría acercando al uso de las drogas, ¿no? Podemos hablar de problemas familiares, podemos hablar de escapes emocionales, podríamos enumerar muchas variables, pero yo creo que esa pregunta debería de ser contestada por otro joven, por otro compañero de ustedes. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias tienen las drogas en el ambiente académico? Pues habría que recordar que el uso de cualquier tipo de droga, cualquiera, llámese el cigarro, llámese la marihuana, la cocaína, el cristal, lo que ustedes o está considerado como droga, pues simple y sencillamente tiene que ver con que las neuronas te las va acabando. O sea, si de por sí tienen una muerte natural las neuronas, pues ahora hay que acelerar esa mortalidad con el uso de las drogas, pues imaginemos, ¿no? O sea, en lugar de, si tú vas a ser un genio, pero tienes ese tipo de adicciones, sí vas a ser un genio, pero a corto plazo, ¿no? Sí. Porque te vas a ir extinguiendo poco a poco. Entonces eso es lo que te va a pasar y si es el rendimiento académico, por supuesto que se ve afectado. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo puede superar las adicciones los adolescentes?
Híjoles, buena pregunta, pero habría que hacer el planteamiento desde el núcleo familiar, desde el seno familiar. Yo creo que si en casa recibimos buenos valores, buenos ejemplos, difícilmente te van a poder perjudicar en el sentido de tener ese acercamiento hacia las drogas. O sea, yo creo que puedes conocerlas, convivir con gente que inclusive que las puede estar utilizando, pero si tú tienes esos valores bien cimentados desde tu familia, desde el seno familiar, o sea, vas a volverte invulnerable, pero el gran problema es ese, la ausencia de los padres en todo momento. O sea, yo creo que nosotros como padres, lejos de ser académicos o directivos, como padre, si nosotros le damos esa ausencia de calidad, de acercamiento con los hijos, de supervisión, pues es donde podemos tener esa vulnerabilidad. O sea, qué tanto queremos a nuestros hijos, no solamente en la palabra, sino en el mismo hecho de demostrárselos, ¿no? Y nosotros lo vemos aquí, o sea, padres que se encuentran completamente ausentes, alumnos que se están drogando dentro del plantel, les hablas a los papás, los únicos responsables es la escuela,